Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Hace ya cosa de un año se reveló a Omegamon Alterese, y dejando de lado el impacto inicial de este Digimon debido a su estética, que a mí personalmente me parece muy genial, ya que en parte me recuerda a Omegamon X, realmente este Digimon no hizo mucho ruido en cuestión de lore, es decir, su trasfondo. Lo que es más, el fandom en general, y en eso también me incluyo, nos quedamos un poco decepcionados al ver que este Digimon no tenía nada destacable. Y para poner las cosas peor, sin importar lo genial que se viera, según su perfil tenía el mismo poder que un Omegamon normal, con una única y sola diferencia que radica en que un ataque cargado podía cortar cualquier cosa. Como dije, no suena besto interesante, pero eso cambió. Y si les dijera que Alterese tiene un trasfondo súper genial e interesante, ¿qué me dirían? Y no solo eso, sino que se pueden hilar un montón de cosas en relación a él. Y para ponerle más salsa a todo esto, el Alterese que se menciona en el perfil ni siquiera es normal. Prepárense porque en este Misterios Enigmas vamos a ir bien a fondo en una de las teorías más locas y complejas que, bueno, involucran a varios Omegamonchos. ¿Están listos? Porque yo tengo mucho hype respecto a esto. En primer lugar, ¿cómo llegamos a hacer un video de esto? Hace unas semanas en Digimon Masters Online salió Blitzcraymon, y se anunció que próximamente estaría Kresgarurumon y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Alterese. Esto me llevó a volver a leer el perfil y notar algo que captó mi interés de forma particular. Su perfil dice textualmente lo siguiente: es un misterio cómo estos dos Digimon se fusionaron. En adición es un Holy Knight, grupo que se caracteriza principalmente por estar asociado con los Royal Knights, ya que todos los miembros de este grupo pertenecen a dicho tipo. Y para ponerle más INRI a este tema, su carta RE127 dice que es un Holy Knight inusual, ya que, entre otras cosas raras, este Digimon es del tipo virus. Todo esto me llevó a querer preguntarle a Hau Kazumasa, el productor de los juegos más recientes de Digimon, si nos podía decir algo referente a este misterio. Pero estoy yendo muy rápido. ¿Por qué le preguntaríamos a él concretamente de este Digimon? ¿Por qué Alterese su creación? Me explico. Como sabrán, o si no sabían, existen dos versiones del juego Digimon World Next Order. La primera, que fue solo de Vita, y después la internacional, que fue exclusiva de PlayStation 4. Y hace que la versión anterior ya no sea canónica. Habu no estuvo implicado en la primera versión del juego, pero sí en la segunda, ya que Bandai le encargó dicho proyecto. El Digimon más destacable de Next Order era Omegamon Alter V, haciendo su debut en la versión de Vita. Sin embargo, algo particular para ese entonces es que no sabíamos absolutamente nada de él. Lo que es más, este Digimon ni siquiera tenía perfil dentro del juego. Pero eso cambia en la versión internacional, es decir, la versión de Habu, donde su perfil nos dice que es un Omegamon Alterese con Black Digitron. Yep, esta sería básicamente la primera mención de Alterese. Por las dudas, si alguien no sabe lo que es el Black Digitron, es básicamente la sustancia que hace que un Digimon se vuelva Black, teniendo a día de hoy varios efectos secundarios o adicionales desconocidos dependiendo de cada caso. Se los menciono ya que más adelante va a ser un dato muy importante en este video. Prosiguiendo con el perfil que estaba en Next Order, se nos había confirmado que existía otro Omegamon. Sin embargo, no sabríamos absolutamente nada más de esto hasta la salida del Digital Monster versión 20 aniversario, que fue donde debutó Blitz, Kres y Alterese. Eso sería básicamente el resumen del origen de este Digimon a nivel de productos. Así que con todo esto en cuenta, fuimos amablemente a preguntarle a Habu respecto a todo esto. Y por más que tuviéramos más de 100 retweets y me gusta, nos dejó en visto. Pero lo perdono porque sigue siendo un dios y un hombre muy sexy. Ay Dios, Habu, porque... disculpen, me distraje. Sigamos. Cuestión que Moa, es decir, yo llegué hasta ahí con el tema. Pero mi compañero Kuja, es decir, el editor de imágenes Sans potentes, se puso, como diríamos acá, bien manija con el tema. Básicamente como un paranoico enfermo buscando información al respecto y todo eso. Y se mandó una teoría bastante fumada al respecto. Y a su vez muy interesante, tengo que decir. Lo menciono porque la mayoría de la estructuración de toda esta teoría es crédito suyo. Con esto estipulado, sigamos. ¿Qué tan fuerte crees que es Alterese? O sea, el del perfil. Seguramente me dirían que su poder es estándar, ya que tiene la fuerza de un Omegamon normal. Hay un pequeñito detalle, el cual yo y quizás ustedes pasamos por alto si esa era nuestra respuesta. Y es que si leemos atentamente, el perfil dice esto: a pesar de ser un individuo diferente de Omegamon de los Royal Knight, su desempeño multitipo que combina las cualidades especiales de los dos no ha cambiado y su fuerza está en paralelo con este. ¿Entendieron, no? O sea, el perfil de Alterese no se refiere a cualquier Omegamon en fuerza, se refiere al puto y maldito Omegamon Royal Knight. ¿Qué quiere decir esto? Que el Alterese del perfil tiene literalmente la misma fuerza que el Omegamon Royal Knight. O sea, el más fuerte de toda su maldita especie.
Ergo, Alter S, o al menos este en concreto del que estamos hablando, es un Digimon super mega OP, pudiendo tranquilamente estar mano a mano con un puto Royal Knight. Pero ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo se justifica este power level? Ya sabemos que ni Blitz ni Crest tienen cosas particularmente destacables, y tampoco son Digimon que sean necesariamente OP. Lo que es más, al igual que con Omegamon original, una Showgress entre estos dos Digimon tendría que ser imposible, ya que en teoría deberían ser incompatibles. Ahí es donde entra la parte de misterio de cómo se forma Alter S. Pero la cosa se pone aún más compleja. Si entendemos que Alter S se genera a raíz de un Blitz y Crest, ¿por qué carajos un Sword D, es decir, una subespecie del Omegamon normal, evoluciona a Alter V? Un puto Omegamon que proviene de una cadena evolutiva completamente diferente y que no tiene una puta mierda que ver con la del normal. Para ponerlos en términos más simples, es como si agarras y sos un pájaro y te vuelves otro pájaro y en un momento te convertís en un gato. Y es como, ¿what? Pero la respuesta es muy simple, y es que este Omegamon que ven acá es el Omegamon original. No, en serio, esa es la respuesta, y no estoy drogado. Yo les recomendaría encarecidamente que si quieren pausar el video ahora y ir a buscar algo de comer, tomar o ir al baño, es el momento. Para explicar lo que acabo de decir, antes que nada tenemos que repasar la línea evolutiva que da como resultado a Alter V. Primero tenemos al Omegamon normal, el cual se vuelve Sword. Después a Sword le inyectan un virus y este se vuelve Sword D. Posteriormente dicho virus se estabiliza, lo cual da como resultado a Alter V. Así serían las cosas en papel sin ver más allá de eso. ¿Y qué es lo que hay detrás de lo que les acabo de decir? Primero hay que tener en cuenta que cuando leemos un perfil en Digimon hay dos posibles casos. El primero es que el perfil se refiere a la especie en general, y el segundo es que el perfil se refiera a un individuo en específico, más concretamente al primer individuo registrado. Alter S pertenece al segundo grupo en estos perfiles, ya que se habla de un individuo en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente un Alter S normal no debería tener bajo ningún concepto la misma fuerza que un Royal Knight. Y si les acabo de decir que nuestra teoría es que Alter S en particular es el Omegamon original, yep, el Alter S del perfil era el Omegamon Royal Knight. Y ustedes dirán, wow, esto no se puede poner más putamente complicado. Pero sí, se puede, porque estos Digimon y nuestra franquicia es un puto bodrio de información. Y ahora viene la parte más genial de todo esto, la justificación. Y hay que empezar por lo básico, el origen de Omegamon, el mierdita S, la nostalgia, ya sabes, Omega Negra, el clásico. Ya que ese dato también es crucial. Bueno, todo es crucial en general. Su perfil nos dice que nació de la fusión de Wargreymon y Metal Garurumon del grupo Virus Busters. Y esto es un dato súper interesante que se pasa por alto. ¿Por qué? Porque literalmente la primera familia de Wargreymon ni siquiera es esa, sino que fue Metal Empire. Lo que quiero decir es que su perfil no solamente nos dice que su nacimiento fue algo milagroso, ya que dos Digimon incompatibles por una fusión lograron ser compatibles gracias al deseo de justicia de miles de personas, sino que además de ese dato fue entre dos Digimon que tenían el mismo grupo familiar, siendo en el caso de Wargreymon aún más raro, ya que esa ni siquiera es su familia nativa. Por nativa nos referimos a la primera familia con la que este Digimon debutó, o con la que fue mencionado, lo que nos da resultado a Omega, que sí, adivinaste, es del grupo Virus Busters, pero no cualquiera. En productos, primero se catalogó a Omegamon del grupo Metal Empire, en la carta que estás viendo en pantalla ahora. La primera mención del Omegamon Virus Busters fue en esta carta. Y adivina qué especifica esta carta: que este Omegamon es un puto Royal Knight. Así que el Omega Royal Knight es Virus Busters. Y parece que esto es unanimidad y que no tiene ningún sentido y que estoy siendo quisquilloso, pero no. Todo es crucial. Lo reitero, todo es crucial. Siguiendo con el tema, la función de los Virus Busters es, como su nombre lo indica, erradicar, cazar o eliminar Digimon del tipo virus. Esa sería la mentalidad o sentido de sí mismo que tiene Omegamon Royal Knight. Pasando al siguiente caso, o sea Sword, la información que tenemos disponible de él nos habla de un caso súper particular y específico, ya que el primer Sword que apareció se generó cuando el Black Citron se metió justo en el proceso de fusión. Los efectos secundarios fueron que Omegamon aumentara todas sus capacidades, es decir, que sea más fuerte. De resto sigue siendo un Digimon vacuna y también Virus Busters. Al menos ese caso específico del cual estamos hablando. Continuando con la historia del Royal Knight, Yggdrasil, al ver que la sustancia tenía un efecto beneficioso en el Digimon, se le habrá dado a su Omegamon, ya que si puede hacer más fuerte a uno de sus Royal Knights sin ningún tipo de desventaja, ¿por qué no hacerlo? Y ustedes van a decir, Drash, eso no tiene ningún maldito justificativo. Error, ya que en esta carta de Digimon Shintrix se nos confirma que en efecto el puto Omegamon Sword fue o formó parte en algún momento del grupo conocido como Royal Knights. Y si acabamos de decir que para ese punto la única manera de que un Sword se generara era que la puta sustancia se metiera en medio de las Showgress, ¿cómo carajos lo obtuvo? Simple, de forma anormal, es decir, se la dieron. Pero esto, aunque sea muy interesante, sigue sin responder cómo este Omega se volvió un Alter S, así que sigamos. Omegamon Sword Royal Knight es infectado por un extraño virus, lo cual lo vuelve Sword D.
La información oficial de este Digimon nos dice que el programa vacuno de Omega está luchando contra el virus, y como el Digimon ahora es de tipo virus, básicamente se está haciendo daño a sí mismo, es decir, se hiere constantemente. Por eso tiene esa apariencia tan destruida, y en adición a ello, todo este proceso hace que Swardy no tenga control sobre sí mismo, y no sepa ni siquiera lo que está sucediendo. Para ser más concretos, no tiene conciencia ni siquiera de lo que ocurre a su alrededor. En este punto, como ya dije, el Digimon es del atributo virus, pero no solamente eso, sino que el grupo ya no es más Virus Busters, sino que es Dark Area. Con el paso del tiempo, el virus termina ganando, el Digimon se estabiliza y se vuelve Alter V. El justificativo de que evoluciona esto radica en el nombre del propio Digimon, es decir, Alter, ya que en el juego Next Order, el personaje de Tsuzuki Shouma, siendo controlado por una Lockman, explica que si se rompe un Digimon, es decir, logra llevarlo a una propia contradicción de su personalidad y su ser, en este caso ser que un Digimon vacuna con un alto sentido de la justicia se vuelva un virus y esté loco, básicamente puedes hacer que evolucione a algo opuesto a sí mismo. Una Altered Evolution. Y sí, mi inglés es una mierda, pero en español sería evolución alterada. De ahí proviene la palabra alter, y esto explica por qué Omegamon puede evolucionar a algo de lo cual no debería tener acceso normalmente. Esto también nos dice que Alter S ya existía para ese punto, solo que no había sido descubierto, ya que si Swardy pudo acceder a una variante de Alter S es porque la misma ya estaba registrada en el Digital World. Es decir, regla de 3 simples, viejo. Oh, y ya que estamos, si se preguntan qué carajo significa la B de Alter V, muy probablemente sea una alusión al Black Digitron, y sea Alter Black o Alter Black Digitron, ya que este, como ya mencionamos, permanece aún en el organismo del Digimon. Prosiguiendo, Omegamon Royal Knight ahora es un Alter V, y debería estar bien, ¿verdad? No. Y acá es cuando Black Digitron es, por creo que quinta vez la palabra usada, crucial. Su propio perfil dice que si bien es más fuerte la sustancia, o sea, el Black Digitron hace que el Digimon pierda su autoconcepto, es decir, el sentido de uno mismo. ¿A qué se refiere con esto? A que Alter V no logra identificar qué es él, o no puede definir su propia existencia, lo cual lo lleva, al igual que en el caso de Swardy, a un estado de locura constante. Pero, ¿por qué le pasa eso al Digimon? Alter V, al igual que los otros Omegas mencionados, es un Holy Knight. Esto tiene sentido ya que estamos siguiendo la timeline del Royal Knight. Pero otra cosa curiosa es que a diferencia de Swardit, que era Dark Area, Alter V vuelve a ser Virus Buster. ¿Y quiénes serán los putos Virus Busters? Exacto, los tipos que matan Digimon del tipo virus. Y ahora que Omega está estable y es 100% un Digimon virus, cuando toda su vida había sido un Digimon vacuna que se encargaba de erradicar virus y su concepto de sí mismo siempre fue ese, ¿qué piensan que le pasa al tipo a nivel mental? Bueno, básicamente el tipo tiene una crisis existencial donde está completamente quebrado, ya que no puede concebir el hecho de que él sea un Digimon tipo virus. Ese dato, junto al hecho de que él debería ser un Digimon vacuna, le causa, bueno, una contradicción mental como que feíta. Pero, afortunadamente, el Black Digitron es una sustancia temporal, así que cuando el efecto se pasa tenemos a Alter S. En este punto, Omegamon ya recupera el sentido de sí mismo, acepta que es un virus y sigue por ahí. Y ese es el primer Omegamon Alter S que se registró. Y todo esto que les acabo de decir básicamente justifica por qué tiene la misma puta fuerza que el Royal Knight. Y el hecho de que los investigadores del Digital World no sepan cómo se formó. No saben cómo se formó porque no pudieron registrar a la primera Showgirls. Lo que es más, ni siquiera registraron a la primera Alter S, sino a un caso súper específico y súper particular. Y que es mucho, o debería al menos, más fuerte que un Alter S original. Por cierto, como plus, Alter S seguramente signifique Alter Especies. Sí, no era muy complicado la verdad. De todas formas, podemos decir que la voluntad de Omegamon se mantuvo, ya que pese a ser del atributo virus, su grupo sigue siendo Virus Busters. Ahora solo falta responder una última cosa. ¿Quién es el Omegamon Royal Knight actual? Pues simplemente un reemplazo. Probablemente el señor Yggdracho dio a este Omegamon como desaparecido, o en el momento que se volvió Swardit como inservible, y creó o reclutó a otro. Lo que es más, en el storyline actual de Digimon, el Omegamon Royal Knight es la versión X, al igual que Magna, Dukemon, Craniumon, etc. Y hasta acá llegamos. Eso fue muy extenso, pero creo que es literalmente de las cosas más interesantes en esta sección hasta ahora. Antes de concluir, varias cosas, como siempre, la fuente de información, los perfiles, las fechas y todo eso, Wikimon abajo en la descripción y tal. También recuerden que si el video les gustó, les pareció entretenido, interesante o lo que sea, pueden apoyarlo y apoyar el canal de manera totalmente optativa dejando un like o compartiéndolo. Y que ustedes pueden enviar sus propios misterios y teorías al email que ven en pantalla. Obviamente con fuentes, justificativos y todo eso. Hay un tipo que envió un email diciendo que Alphamon era una subespecie de Omegamon. No, en serio, lo hizo. De verdad, eso ocurrió. Así que nada, con esto me despido. Yo soy Drash y espero que tengan un muy feliz año nuevo. Me estoy cagando de calor con mucha potencia porque es diciembre y hace calor acá. Y poco más, nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!